En este video explicaremos el concepto de algoritmo y los componentes para resolver un problema. ¿Recuerdas las actividades de El granjero y la oveja, los misioneros y los caníbales y el recto cruzando las ranas? Todos los retos necesitaban ser superados a través de una secuencia de pasos. Surge una pregunta: ¿qué pasos seguir para lograr dar solución a cada uno de los retos planteados y que se pueda hacer una y otra vez y siempre llegar a su solución de una manera efectiva? Pues las actividades propuestas anteriormente pretendían que usted como estudiante lograra desarrollar cierta habilidad lógica para solucionar estos retos y que pudiera hacerlo en una secuencia de pasos, sin aún tener el concepto de algoritmo y la importancia que tiene este para solucionar problemas de la vida diaria. Pero surge otra pregunta. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y ordenados que buscan dar solución a una tarea o dar solución a un problema. Podemos ver un algoritmo como una receta para preparar una torta, por ejemplo, o cualquier alimento. También podríamos decir que es decirle a alguien una serie de pasos para que haga una determinada tarea o actividad. Dentro del algoritmo vemos la definición o el concepto de problema. Para resolver un problema se requiere seguir una secuencia de pasos que comienza con la definición y la comprensión o entender el problema, y esto conduce a la resolución del mismo en algoritmo hasta llegar a la implementación en un lenguaje de programación, o como trataremos aquí, en pseudocódigo o lenguaje natural. Miremos algunos ejemplos de situaciones cotidianas. Por ejemplo, ir a estudiar, despinchar una llanta o vestirse. En la vida diaria realizamos actividades, las cuales llevan a una serie de pasos que conllevan a un resultado deseado. Estas actividades pueden ser sencillas, como las que ya mencionamos, o pueden surgir otro tipo de actividades que requieren de una secuencia de pasos lógicos y ordenados y de manera finita. Entonces, debemos tener en cuenta que para un problema puede existir diferentes maneras de expresar una solución y por lo tanto diferentes algoritmos. Miremos un ejemplo. ¿Cuál sería la solución para preparar un huevo frito? Miremos otro ejemplo. ¿Cuál sería el algoritmo para cambiar un bombillo de tu cuarto que ya no enciende? Antes de continuar, trataremos de dar respuesta a algunas de las preguntas a partir del concepto de algoritmo. Por ejemplo, cambiar un bombillo. Una posible solución de cambiar un bombillo fundido se debe tener en cuenta que parte de un inicio, que todo algoritmo parte de un inicio y termina en un fin. Y entre este inicio y fin irían las instrucciones que logren dar solución al problema. Miremos otro de los ejemplos propuestos. ¿Cuál sería el algoritmo para preparar un huevo frito? Miremos que todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin, y que las instrucciones van paso a paso buscando dar solución al problema. Importante. Dentro de las características de los algoritmos, un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden realizado en cada paso. Es decir, debe ser claro a la hora de realizar el algoritmo. Una segunda característica es que un algoritmo debe ser definido. Si se sigue el algoritmo dos veces, con los mismos datos de entrada, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Eso sucedía en los retos propuestos anteriormente.
Y tercero y último, un algoritmo debe ser finito. Si se sigue el algoritmo, se debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Dentro de los componentes de un algoritmo, siempre se debe diseñar a través de estos tres puntos o componentes. Tener en cuenta los datos de entrada, saber cuáles son los datos de salida, para así hacer la transformación de datos de entrada en datos de salida. Tener en cuenta: un algoritmo cualitativo es cuando en sus pasos o instrucciones involucra situaciones o actividades cotidianas. Por ejemplo, cocinar siguiendo una receta, cambiar una llanta de un automóvil, buscar un tesoro. En cambio, un algoritmo cuantitativo es cuando en sus pasos o instrucciones sí está involucrando cálculos numéricos. Ejemplo, resolver un problema matemático como sumar n números, sacar la raíz cuadrada, etc.